todos tenemos en nuestro celular la tabla de Danfoss Refrigerant Slider, regla de refrigerantes, donde acá tenemos todos los gases que queremos consultar y vamos a poner como ejemplo en aire acondicionado. Vamos a buscar aquí el R22. Vamos a poner como favorito, así ya lo tenemos. Y lo seleccionamos. Bueno, ahí tenemos. Nosotros generalmente en un aire acondicionado tipo split o mini split siempre hablan de las famosas 65 PSI. Entonces nosotros, ¿qué tenemos aquí a la derecha? Como pueden ver, ¿se está viendo bien esto o no? Sí, sí. Bueno, ustedes si quieren hablar algo, me dicen, che, mirá, y ahí les doy la palabra, no hay ningún problema. Yo empiezo a hablar y ustedes van agregando cosas. Poné las caritas de costado, ahí poné las caritas en el costado. Ah, vos querés ver, vos te gusta la fama. Me quiero ver la carita yo. Ahí está. No, yo para que se aprecie mejor. Bueno, ahí está. ¿Para qué la pusiste? Continuamos, Hay bueno, una a ver. carita que está al lado del Chaco ahí, ojo. A ver, yo voy a hablar un poco y voy a hacer preguntas a ustedes y ustedes me van a ayudar a mí. Y yo les voy a ayudar a ustedes. No ¿Por qué decimos? Diputado, Chaco. ¿Por qué decimos los famosos 65 PSI en R22? ¿A qué se refiere eso? Chaco, vamos a ver. Y se refiere. Se refiere a la presión de evaporación del R22. Porque estamos más o menos evaporando a una temperatura, una cierta temperatura, que es equivalente a 65 PSI. Claro, por ejemplo, acá en la tabla figura. Si yo pongo 65 PSI, como pueden ver, me da una temperatura de 3 grados de evaporación. O sea que el gas se está evaporando a 3 grados. ¿Hasta ahí vamos bien? Hay algo más que hay que agregar aquí. Sí. Agregue, ¿cómo no? Esa, ahí me gustó. Agregue, vamos. Esa Poné es la la cámara, temperatura y Moisés. presión de... Es que me está fallando mucho el internet, por eso la quité. A ver si puedo. Ahí está. Ah, ok. Sí, mira, esa es la temperatura de cambio de estado. No solamente de evaporación, también de condensación. Si tú ¿Qué tienes significa esa raya ahí? ¿Cuál raya? O sea, ¿por qué yo digo de que a 3 grados centígrados tengo 65 PSI? ¿Qué me delimita esa línea de los 65 PSI? Ok, eso es la temperatura y la presión a la que tenemos un cambio de estado. O sea, ya habíamos platicado que durante un cambio de estado no hay cambio en la temperatura de la sustancia. Así que si tenemos una temperatura ambiente alrededor de ese gas por arriba de los 3 grados centígrados, vamos a evaporarlo. Pero si la temperatura que está alrededor está por debajo de los 3 grados centígrados, vamos a condensarlo. Así como si tenemos agua a presión atmosférica a 100 grados, si tenemos 110 grados agregándole alrededor del agua, la vamos a evaporar. Y si tenemos vapor a 100 grados y le bajamos la temperatura a 90 grados, la vamos a condensar. O sea, esa presión y esa temperatura son de cambio de estado, ya sea para condensarse o para evaporarse. Vamos a imaginarnos que estamos en un tiempo de frío y prendimos el aire acondicionado y resulta de que nuestra temperatura del ambiente está por arriba de los 3 grados, apenas unos 5 grados de ambiente. Ya con 5 grados de ambiente ya podríamos evaporar ese refrigerante. Pero si estamos por debajo de los 3 grados, imaginemos que estamos a unos menos 10 grados de ambiente. Nuestro condensador va a andar más o menos en esas 65 libras en la alta. No sé si me estoy dando a entender. Me parece que nos estamos embarullando. Ok, vamos a acomodar mejor esta madeja. ¿Sabes por qué te digo? Para que la gente que no entiende esto, vamos a tratar de darle una explicación simple y clara para que le quede. ¿Por qué? Entendamos este concepto. Esa línea lo que te está indicando es que a esa presión el refrigerante
se evapora o se condensa por encima y por debajo de esa temperatura. Cierto. Debajo de los 3.06 grados centígrados, el refrigerante va a tender a condensarse, o sea, a hacerse líquido. Por encima de esa temperatura, va a tender a evaporarse o a hacerse gas, o transformarse en vapor. ¿Está? ¿Qué pasa? El tema es que para yo determinar a qué presión está trabajando una máquina, lo que tengo que saber es la diferencia que yo voy a tener entre la temperatura de seteo y la temperatura de evaporación del refrigerante, que eso es lo que me va a determinar a qué presión me va a trabajar el refrigerante. Pero a efectos prácticos, lo que nosotros determinamos en una tabla presión-temperatura es la temperatura o la presión de saturación de un refrigerante. ¿Qué significa la presión o la temperatura de saturación? Es la temperatura o la presión, según lo que consideremos, a la cual coexisten, o sea, están de igual manera la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Qué pasa? Por encima de esa temperatura, a esa presión, si yo me voy por encima, el refrigerante se va a evaporar, se va a transformar en vapor. Por debajo de esa temperatura se va a transformar en líquido. Entonces, eso es lo que me determina la línea, el punto cero, en donde para arriba se me transforma en gas y para abajo se me transforma en líquido. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, ahí vamos bien. Por eso, a lo que voy es, cuando un técnico va a intervenir un equipo, un mini split, pone su manómetro en el puerto de baja, porque tienen todos de baja, de alta no tienen, y ¿qué busca siempre? Las 65 PSI. Teóricamente en verano estamos hablando, ¿viste? Después puede variar la presión, porque varía de la mano de la temperatura. ¿Y por qué busca esa presión? ¿Por qué? Porque como bien vos dijiste antes, la temperatura de seteo de un mini split o de un aire acondicionado es de 16 grados, que vos lo podés poner de mínima temperatura, ¿está? Y la diferencia entre la temperatura de seteo y la de evaporación ronda entre los 13-15 grados aproximadamente. Entonces nosotros tenemos como parámetro eso, en alta temperatura, todo lo que sea aire acondicionado de split, centrales, cualquier equipo de R22 o de 410 es de alta temperatura. Exacto. ¿Cuáles son las condiciones de prueba? Las condiciones de prueba generalmente se hacen a 30 grados. Entonces, a 30 grados yo la diferencia de temperatura que voy a tener, el salto térmico que voy a tener en un evaporador, en el orden de los 15 grados. O sea, ese sería el ideal. Vale decir que si un evaporador de un split me está tomando aire a 30 grados, va a salir a 15 grados. Eso sería el ideal. Y de esos 15 grados, yo voy a tener una diferencia entre la temperatura de la salida del aire con respecto a la temperatura de evaporación del refrigerante, también de unos 14-15 grados. ¿Por qué yo tomo esa temperatura? Porque son las condiciones de prueba en las que se idealizan los sistemas de climatización. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la temperatura más baja a la que puedo setear un aire acondicionado split está en los 16 grados y tengo 15 grados por debajo, porque es la temperatura de evaporación del refrigerante, estoy evaporando 1 grado sobre cero. ¿Eso qué significa? Que no voy a tener congelamiento. Exactamente. Ya por debajo de esa temperatura empiezo a tener congelamiento. Por eso se consideran las temperaturas como ideales. Y de ahí, mal que mal, aunque nosotros nos agarremos la cabeza cada vez que alguien lo dice, de ahí surge la regla esa del 30. ¿Sí? Más allá de que esté mal, de ahí surge esa regla del 30. Claro, de los 30 grados ambiente más los 30 famosos nos da los 60 PSI, 60, 64, 65, para la presión de trabajo de ese equipo. Es la intención de buscarle una correlación matemática a un fenómeno que no tiene mucho que ver con la matemática. Por eso los que entendemos un poquito de refrigeración nos agarramos la cabeza cuando alguien dice la regla del 30. Claro, ¿sabe por qué? Porque cuando lo traspolas para arriba o para abajo, no es la misma relación. Varía, entonces no hay un parámetro que sea justo, claro, digamos.
Por eso Moisés te dice, no mames, güey. No manches. Escuchá, güey. yo quería agregar algo con respecto a los 60 PSI, esos 65. Para el común denominador del técnico que no entiende la tabla presión-temperatura y que la está piloteando ahí. Nosotros hablamos de 65 PSI con una máquina medianamente que ya está casi llegando a la temperatura, que ya está en régimen, ¿me entienden? Porque por ahí hacen una carga de gas en algún ambiente, un día de verano, un 2 de enero a las 3 de la tarde, donde tenemos una temperatura ambiente de 35 o 36 grados en la habitación a enfriar, y con los 65 PSI nos quedamos re cortos de gas. ¿Viste? Bueno, ahí ya tenemos que entrar con el tema del caño de retorno, con el famoso sobrecalentamiento, jugar con eso. Claro. O bien, generalmente uno cuando te va teniendo cancha en esto, ¿viste? Se pasa el subenfriamiento, el subenfriamiento y el sobrecalentamiento por encima de uno ya sabe qué, ¿viste? Y empezás a sentir la máquina. ¿Cómo? Decilo, ¿Cómo? chango, decilo. ¿Viste? Empezamos a sentir el ruido de la máquina. Y ya medianamente escuchamos el ruido del compresor cuando ya está con la carguita completa. Exacto. A ver, espera, Moisés, ¿tenemos señales con Moisés o está en cámara apagada? ¿Me escuchás, Moisés? Hola, Moisés. Bueno, ya volverá. Dexter, ¿alguna opinión que quieras agregar? ¿Algún consejo? ¿Algún tips? ¿Algún chaco tips? Y como para agregar, podría ser que a veces también la presión que tenemos el equipo nos va a indicar también la temperatura que tenemos en el recinto. Si tenemos un equipo que está con su carga correcta, digamos, y tenemos, qué sé yo, a ver, ponele que tenemos 75 PSI. Dale, yo te pongo enseguida. 75 PSI. No hablemos más. Ya vengo, muchachos, ya vengo. Vaya. Apaga el micrófono. Sí. Ahí está, 75 PSI. Nos da una temperatura de evaporación de 6.84 grados centígrados. Bueno, a eso sumale 15. 15 no, más 15 más 21, casi 22 grados. 21. Sumale 15 más. 21 Sumale más 30. 30 sumale. ¿A los 6,84? Sí. Tenés 36,84. Esa es la temperatura que vos estarías teniendo en el recinto. De ahí viene, por eso digo que de ahí viene la regla del 30. Más o menos debería tener esa temperatura, con solo ver la presión. Entonces, ¿qué podemos decir en estos casos? La presión es relativa, ¿no es cierto? Va de la mano con la temperatura y la carga térmica del ambiente, refrigerar. Por eso yo lo que hago hincapié siempre es, cuando uno carga un equipo, un mini split, es ir a buscar el caño de retorno fresco. Ahí nos estamos aproximando a la carga adecuada. Si no lo hacemos por masa, por balanza, el caño de retorno fresco. Sí. Yo, ¿sabes a qué apuntaría cuando voy a buscar la carga de refrigerante? O sea, si me voy a guiar por las presiones, yo lo que apuntaría es a la temperatura ambiente que tengo. La temperatura ambiente que tengo, le voy a restar 30 grados. Así como te digo, le resto 30 grados. Y esa temperatura que me da, la voy a buscar en el equivalente a presión del refrigerante que esté usando, y ahí me va a dar la presión que estoy teniendo en baja, la que debería tener en baja. Siempre y cuando estemos hablando de un climatizador, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de un aire acondicionado. Bueno, entonces vamos a ejemplificarlo. Así se dice, bueno. Vos me dijiste que a la temperatura ambiente yo tengo 30 grados en este momento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Restarle 30 grados. Bueno, 0 PSI, 0 grados. 29 restale si querés. Bueno, ahí está. 20, sí, vamos a ver. Uno dice 30, pero está ahí, bueno, 29, ahí está, 28. Si tenemos 31 grados, le restamos 30, nos queda 1 grado
esa es la temperatura de evaporación del refrigerante. Tal cual. Por ende, nos vamos a la tabla, ¿ves? Yo puse 1 grado acá y me da la 60 PSI, la famosa 60 PSI, ¿ves? 59,91. Muy buen La ejemplo. 60, claro, las 60 PSI, los 60 PSI de referencia, surgen específicamente de eso, de que los aire acondicionados, los climatizadores, si estamos hablando para otros países, están pensados con una temperatura de diseño de unos 30 grados. Esos 30 grados vos tenés que calcularle un delta T en el evaporador de unos 15 grados y tenés que calcular un delta T de unos 15 o 14 grados respecto a el delta T entre la temperatura de salida del evaporador y la temperatura de evaporación del refrigerante. O sea que vale decir que vos en suma total entre la temperatura ambiente y la temperatura del evaporador, o sea, el refrigerante evaporándose, tenés alrededor de unos 30 o unos 29 grados. ¿Sí? Exacto. Sí, sí, Si sí. vos esa correlación la pasás, de acuerdo al refrigerante que tengas, el que a vos se te ocurra, lo pasás, esa temperatura la pasás a presión, o sea, buscás el equivalente en presión, eso te va a dar la presión de succión a la que debería estar trabajando en régimen el refrigerante. Sí, es un aproximado, tampoco es exacto. Pero Es un aproximado, tampoco exactamente, tampoco Claro, porque estamos hablando eso va a depender de que si el equipo está bien dimensionado. tal cual. No, sí, va a nosotros acá depender de estamos. muchos factores. Tampoco Exacto, es un dogma eso. No, por eso. Como dijo recién y Martín, nosotros estamos dando por sentado que el equipo está bien calculado, su frigoría o su BTU para el ambiente refrigerar. Está en excelentes condiciones la turbina, limpia, el evaporador limpio, los filtros limpios, la condensadora bien. Estamos hablando de una máquina en óptimas condiciones. Ahora, si ya agarramos una máquina con los filtros taponados de mugre, la turbina llena de mugre, esto, nosotros no nos va a dar esto. Capaz que esto acá no va a figurar, un día de 30 grados no va a figurar, si esto no va a figurar. Y van a venir la gente y dicen, no, esto le falta gas. Y le empiezan a echar gas, lo pasan al equipo y resulta que el problema no está ahí. Por eso cuando hacemos una intervención en un equipo, lo primero que yo aconsejo hacer es hacer una inspección ocular. Mirar los filtros, mirar la turbina, mirar todo ese tipo de cosas. No irse directamente a poner el Yo fui a ver manifold. un equipo de 3000 una vez en una pieza y me dijo que no enfriaba. Bueno, lo primero que hice fue limpiar. Limpié la turbina, limpié el evaporador, hice una limpieza más o menos. Pipi. Ahí está. Se me cortó, no sé hasta dónde escuchaste. Hiciste una limpieza en el evaporador y Una limpieza del evaporador, la turbina, los filtros, limpié un poco todo y lo pruebo. Cuando lo pruebo tenía como 90 PSI. había venido un Rogelio y le metió. Claro, había ido alguien que dijo tiene que tener 60 y se ve que estaba en, no sé, en 40. Y le metió hasta que la tuvo en 60. Y bueno, cuando yo limpié todo, la presión se me fue a 90. Le empecé a sacar y no se acomodaba nunca. Entonces, ¿qué hice? Fui a buscar una garrafa, la metí en un freezer y ese refrigerante de más lo iba metiendo en la garrafa. Sacaba del freezer, lo ponía así varias veces hasta que después dejé el equipo andando. Cuando peso la garrafa tenía 1,3 kg. Le había sacado 1,3 kg y lo dejé funcionando. Más Bueno, el poquito que había tirado antes. ahí volvió. Moisés, a ver cómo andamos ahora. Audio. Parece que ahí está mejorando, pero bueno, no sé si Chécate vuelve a pasar, tu yo audio, ya no me voy a conectar. Estoy conectado en un lugar distinto, pues, en mi negocio y tengo todo conectado por cable y cuánta cosa, y aquí pues me está fallando muchísimo. Bueno, no te hagas problema. ¿Escuchaste algo de lo que hablamos o no? Casi no escuché nada. No te hagas problema. ¿Cómo Después te determinás vos, Moisés, cómo determinás la presión a la que trabaja un sistema? Sergio, ya vengo un segundito. Bueno, Bancame. Eso es lo Mira, importante. Para darme una idea, utilizo la temperatura ambiente aproximada, pero el problema con la temperatura ambiente es que conforme vaya cambiando la temperatura del cuarto, esa presión también va a ir cambiando. Por consiguiente, cuando el cuarto ya esté cerca de los 16 grados, sí va a estar un poquito más alta la presión por la temperatura del condensador,
pero a fin de cuentas mi salto térmico va a ser con base en la temperatura ambiente del interior del cuarto. Entonces, conforme esa temperatura va cambiando, también van a ir cambiando mis presiones. Es por ese motivo que yo no utilizo, no me guío tanto, o sea, no lo convierto en un asunto de firmeza cuadrada, el asunto de ver las presiones con respecto a la temperatura, sino más bien para darme una idea. Yo siempre checo el superheat para cargar. Bueno, pero a ver, suponte que vos ponés en marcha un aire acondicionado, ¿sí? Un climatizador. Sí. Y tenés 30 grados de temperatura en el ambiente. ¿Está? Conforme va bajando esa temperatura, sí, en el ambiente a refrigerar, el salto térmico, digamos que se mantiene. Supongamos de que vos tenés el salto térmico ideal, de que vos tenés unos 15 grados de salto térmico, ¿sí? Conforme va bajando la temperatura ambiente, cuando llega a los 25 grados y vos tenés unos 15 grados, digamos que la temperatura de salida de ese equipo está en el orden de los 10 grados, perdón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Qué temperatura tendrías en el refrigerante de evaporación? Bueno, ya volví. Tuve problemas, acabo de desconectar la cámara a ver si con eso puedo comunicarme con ustedes. No alcancé a escuchar, me quedé en que me decías acerca de las presiones. Lo que te digo es que va cambiando la temperatura del cuarto, independientemente, o sea, vos vas a tomar como muestra, digamos, o como parámetro la temperatura que tenés en el ambiente. A medida que esa temperatura va bajando, vos el salto térmico lo vas manteniendo, pero a su vez la presión va a ir bajando, la presión de succión. Afirmativo. Porque esa relación también va dependiendo de la temperatura que vos tengas en el ambiente. Entonces, te baja la temperatura ambiente, el salto térmico se mantiene, pero a su vez esa temperatura bajó, o sea, la temperatura de salida del aire del evaporador también bajó. Y por ende la temperatura de evaporación del refrigerante también bajó. Correcto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo la entrada de aire a, supongamos, 30 grados, yo digo, bueno, el equipo tengo unos 15 grados de salida, un delta T de unos 15 grados, y tengo un delta T con respecto a la presión del refrigerante de unos 14 grados, ponele 15. Estoy muy cercano a cero. Okay. A 0 grados en temperatura de evaporación. Por eso se buscan siempre los 60 PSI en R22 o los 105, 110 en 410. ¿Sí? A medida que va bajando esa temperatura, ¿sí? A medida que yo estoy llegando a los 25, 24, 23, ¿sí? Vos fíjate que yo tengo esos 15 grados de diferencia de temperatura, los sigo teniendo en el evaporador, ¿sí? Pero la temperatura también me va bajando, la temperatura de evaporación del refrigerante. Así es. ¿Está? Sí, mira. Creo que forzar a los 30 grados centígrados nos llevaría a tratar de idealizar pues lo que está pasando en el equipo, porque si tú esperas a que tu aparato pare por temperatura, ya llegó a 16 grados el aire. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mide la sonda de entrada de aire. Si llegó y paró hasta 16, si ya llegó a 16. Va a arrancar No, Moisés, pará. Si vos estamos hablando de un equipo split, que vos seteás a 16, el equipo va a cortar en 14. Bueno. Son 2 grados menos para que corte y son 2 grados más para que vuelva a arrancar. O sea, vos lo seteás 16, corta en 14 y arranca en 18. No sé si sea que lo estoy manejando de manera diferente, porque según yo el set point es la temperatura de corte y tiene 2 grados hacia arriba. Exactamente. No sé si se maneje diferente allá. Quizá a lo mejor algún fabricante diga 16 es el set point y para en 15
y arranca en 17. A lo mejor. Depende de la idea del fabricante. Pero, son 2 grados menos y 2 grados más. Bueno, Tanto, ya ves. tanto en frío como en calor. Habrá algún fabricante que haga eso, pero el set point se supone que debería ser la temperatura de corte. A fin de cuentas, el set point. Point. Pero bueno, vamos a imaginarnos también Lo que pasa es que vos seteás la temperatura que querés mantener. Pero el equipo va a cortar a 2 grados si el menos. cuarto llega a 14, Si el cuarto llega a 14 grados es una brutalidad. O sea, ya un cuarto de 14 grados, o sea, ya es para enfermar a alguien. Pero bueno, vamos a suponer y vamos a imaginar, no vamos a negar la posibilidad, porque pues no conozco tantos aparatos como para tener la verdad absoluta. Pero vamos a suponer que sea un caso en el que lo pongo a 18 y mi corte va a ser en 16 y va a arrancar en 20. O sea, y a lo mejor me estoy yendo exagerado. Si mi aparato ya llegó hasta los 16 grados y cortó, llegó hasta los 16 grados y empieza a subir la temperatura, cuando llegue a 20 va a ser su temperatura de arranque, ¿estamos de acuerdo? Sí. Continuará. Continuará. Y justo bien, ¿no? Reemplazando a Héctor, está muy ¿viste? Se le corta todo igual. Todo igual está, mirá. Todo igual que Héctor. Pobre Moisés, bueno. No, está terrible la señal de internet aquí. Perdón, disculpen de verdad. No, pero no es tu culpa, por favor. Eso le pasa a cualquiera. Bueno, les digo, si ya lograste que llegara a tus 16 grados y paró porque estaba seteado a 18, cuando vaya a arrancar a 20 grados, pues el aire ya está en 20 grados, no está más caliente que a 20 grados. Y tampoco no es cierto que nuestro equipo a 20 grados se vaya a ir a, ¿cuánto sería? ¿A menos 5? ¿O menos 10? ¿De evaporación? Esa es la temperatura de evaporación del refrigerante, lo cual no quiere decir de que el evaporador esté a esa temperatura. Bueno, la temperatura de evaporación del refrigerante es la temperatura del evaporador. No. Disculpame que discrepe con eso. Porque si fuese así, se te congelaría el evaporador a los 20 grados. Exactamente. Por eso nunca llega a 20 grados. No llega a 20 grados un aire acondicionado en una temperatura de funcionamiento normal. Generalmente se acerca a los 0 o está muy cerca de los 0. Claro, entonces, por eso la temperatura mínima que vos tenés de seteo está en el orden de los 16 grados. ¿Por qué? Porque si el refrigerante se está evaporando unos 15 grados por debajo, vos te estarías evaporando a 1 grado sobre 0. Así es, afirmativo. Entonces, a lo mejor no nos estamos entendiendo y sí estamos en la misma lógica, pero estamos hablando de dos cosas distintas. En efecto, esa es la temperatura del tubo, pero no es la temperatura del aire. Anda como unos 13 o 14 grados o 15 grados por arriba de la temperatura de saturación. La del aire que sale del mini split. Exactamente. Pero la temperatura del tubo sí es la temperatura de saturación. Exactamente. ¿Vamos? Entonces, si tenemos 30 grados por debajo de los 20 que tenemos el aire, no tenemos menos 10 en el tubo porque ya se nos hubiera congelado. O sea, realmente no es tan lineal tampoco eso. No. Si vos tenés unos 20, estás unos 15 por debajo. Ok. 15 bajo 0. No. 5 sobre 0. Y estás evaporando a una presión equivalente a unos menos 10. Ok. Entonces, si tú estás hablando entonces de que hay 30 grados de ambiente, entonces debe andar saliendo a los 15 grados la saturación. No, a 15 grados está saliendo el aire. A los 15 sale el aire, tal cual. Ok. Entonces, tenemos 15 grados de salto térmico entre la entrada y la salida del aire. Perfecto. Estamos. Y tenemos otros 15 entre la salida del aire y el refrigerante. Ok, entonces, si tenemos 20 grados o 18 grados o 18 grados o 20 grados porque ya acaba de arrancar el equipo y el aire está entrando a 20 grados, deberíamos de tener 5 grados a la salida. Exacto. Si eso fuera una regla así firme, ¿no? Y entonces deberíamos de tener otros 15 grados por debajo que serían menos 10 en saturación. Tal cual. Y eso no es cierto, eso no pasa. Sí pasa. ¿Por qué no? O sea, a mí no me ha pasado que un equipo me baje y esté trabajando a menos 10. ¿Qué presión sería? A ver, menos 10.
Ya te digo, A ver, ¿puedo menos 10 explicarlo? en R22. Ok. 55 PSI, ¿cómo que no? No. Un aire que está trabajando y está cortando a 20 grados centígrados en ambiente, ¿no te trabaja 55 PSI? Yo calculo Bueno, que sí. a lo mejor sí, creo que sí. Pues Acá, mira, por ejemplo, Yo esa tengo presión para no fiarme. esa presión la vemos los días no tan cálidos acá. Por ejemplo, hoy no. Hoy hizo 23 grados y si tú pones un equipo en marcha, te pones el manómetro y tenés menos que 55. Bueno, sí, cierto. Sí me ha pasado que hasta 49 libras. En efecto. 50, 52, 55, 53. Está siempre. O sea, cuando vos llegas a una temperatura baja. Mira, yo esa experiencia, o sea, ¿sabés de dónde saco toda esta relación de trabajar en equipos que mantienen servidores de software? ¿Viste cuando vos tenés las salas de servers? Las salas de server tienen que laburar a 19 grados, a 20 grados. Y si vos mirás la presión está en los 55, 50. Entonces te das cuenta, o sea, si haces una correlación, vos decís, bueno, tengo aproximadamente entre 27, si querés, 27 y 30 grados de diferencia entre la temperatura que yo tengo ambiente y la temperatura de evaporación del refrigerante. Si vos buscas esa correlación con la presión, te va a dar, si no te da exacto, te da ahí nomás, estás ahí, al borde. De ahí saco esa correlación. Porque vos decís, bueno, mientras más bajo vaya, esa correlación se tiene que ir corriendo, moviendo, y no, está bastante cercano. Obviamente que siempre manteniéndose dentro de esa relación de que vos como límite tenés 16 grados. Fíjate que la temperatura de seteo de la mayoría de los equipos de aire acondicionado está entre 17 y 16 grados. ¿Por qué? Y algunos 18 también he visto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esa correlación? ¿Por qué vos no podés bajar más de 16 grados? Porque si bajás por de más de 16 grados, ya la temperatura del evaporador se te pasa bajo cero. Y cuando se te pasa bajo cero, ¿qué tenés? Bloqueo en el evaporador. Y si tenés bloqueo en el evaporador, ya perdés las condiciones en las cuales el equipo trabaja como corresponde. Así es. Eso Ok, está, obviamente que está en el diseño. Hay equipos, los piso-techo, por ejemplo, en la mayoría de los piso-techo el seteo mínimo está en 17 grados o en 18. Sí, claro. Mira, yo por compartir mi experiencia, lo que yo hago es instalo mis manómetros y veo la temperatura de retorno y me aseguro que mi superheat sea del orden de los 11 grados y mi temperatura lo más cerca de los 0 grados de saturación. Está perfecto. Ese es mi ideal, vaya. No me ando quebrando demasiado la cabeza con qué temperatura de ambiente hay, etcétera. Mientras mi compresor me logre llegar a ese superheat y a la temperatura lo más cercano posible a los 0 grados de saturación, yo me doy por bien pagado. Y en un día de baja temperatura, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo lidias con eso? Bueno, aquí ya un aparato de aire acondicionado se apaga cuando la temperatura del ambiente anda por debajo de los 25 grados. En una sala de servidores, por ejemplo, o en un lugar donde vos sí o sí requieras temperaturas bajas, ¿cómo haces? Generalmente en los lugares de servidores aquí hay aires acondicionados específicamente diseñados para servidores que son de velocidad variable. Así que no vas a encontrar muchos mini splits en las salas de servidores. Y cuando hay mini splits, rápido empiezan a quejarse los programadores en que algo no está bien ahí. Tal cual. No están diseñados para eso. Bueno, sí. Seguimos, muchachos. Muy buena la introducción acá de todo. Se esclarecieron dudas. En definitiva, hablamos todo lo mismo. Bueno, la tabla esta de la gente de Danfoss, como dice mi amigo Derek, no solo que tenemos todas las presiones, las temperaturas. Por ejemplo, un día vamos a trabajar y dejamos
la garrafa en el vehículo, que no se debe dejar. Y tenemos una... ¿Cómo sabemos la presión nosotros, Martín? ¿Cómo podemos saber la presión a la que está el refrigerante en la garrafa? Sabiendo la temperatura ambiente. Exactamente. Si yo sé la Tenemos, temperatura, por ejemplo, debería dentro de un saber la vehículo. presión. Claro, por ejemplo, tenemos un vehículo en el sol, lo dejamos 20 minutos, nos olvidamos la garrafa adentro y nos acordamos, la vamos a buscar. Y le ponemos el termómetro, oscilamos los 45 grados para arriba, ¿no es cierto? O quizás más Sí. en un vehículo cerrado. Bueno, ahí fíjense, Mirá, si yo pongo 45 grados, tenemos la presión, 236 PSI. Sí, Martín. Yo tengo fotos, ahora las tendría que buscar, pero tengo fotos del termómetro en verano con el auto que me ha quedado al sol y tengo Sí, 60 y pico de grados he llegado dentro del auto. Cierto, ¿Viste cuando a mí abrís también el me auto y decís, uy, no puedo entrar, ¿viste? Y te quedás un Ajá. ratito hasta que salga del calor? Tenés 60 y pico de grados ahí. Traten muchachos de no dejar garrafas adentro de los vehículos en verano si lo van a dejar al sol al vehículo. Es un peligro. Más que nada las latas. Exactamente. He visto fotos de autos que perforó el asiento trasero y salió por el parabrisas. Una bala, un agujero perfecto en el vidrio. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ahí Mirá podemos saber la... Vos tenés un video, ¿no es cierto?, de esto, Moisés, sabiendo la presión del gas. Yo lo he visto en tu Sí, canal. así es. Mira, Exacto. yo les voy a platicar una historia que no he platicado en los videos míos. Cuando las latas de refrigerante salieron, que fueron una novedad, estoy hablando de 1996, más o menos 95. Eran una novedad, hicieron una exposición en una refaccionaria, nos regalaron una lata de 1 kilo de refrigerante 22 a cada uno, porque era la novedad, y nos regalaron la válvula para conectar las latas de kilo de aluminio. Y nos regalaron una a cada quien, pero a esa exposición fuimos mi papá, 2 hermanos y yo. Así que nos regalaron nuestros 4 kilos de refrigerante bien recibidos, ¿no? Entonces traíamos las latas, que era la novedad en el carro, llegamos a un lugar a trabajar, nos bajamos y me dice mi papá, ¿sabes qué? Ve y tráete la caja de herramientas. Y cuando iba de regreso había un grupo de personas alrededor del carro de nosotros. Y el vidrio, el parabrisas frontal estaba acomodadito en el cofre sin quebrarse. Lo sacó enterito y habíamos dejado el vidrio del lado del copiloto abajo. O sea, aún con eso sacó por completo el parabrisas y lo puso en el cofre. La tapa de arriba de la lata estaba enterrada en la tapicería del piso y el fondo de la lata estaba enterrado en la tapicería del techo y la lata estaba completamente abierta hacia arriba entre medio de los 2 asientos. Buenísimo el vidrio. El vidrio salió, es que bueno, ya después me explicaron que la presión se ejerce con la misma fuerza en todos los puntos y pues no quebró el vidrio. Lo sacó enterito, completito, lo sacó y lo puso en el cofre. Después lo quise meter y lo quebré yo, pero eso es otra cosa. Se mandó la cagada, Moisés. Ahí la ligó, el papá me imagino, la verdad. Ahí se sacó el chaleco. Ahí te dieron un tate quieto. Estate quieto. Sí. Bueno, qué buena, qué linda experiencia. Continuamos. Bueno, acá la gente de Danfo, que todos tenemos esta tabla, o la deberíamos tener en el celular, no ocupa de nada de espacio, bájenla porque es muy, muy buena, muy útil. Acá a la izquierda, como pueden ver, tenemos toda la ficha técnica de cada refrigerante. En el caso de este, que es un R22, es un HCFC, la mayoría de la gente lo sabe, clorodifluorometano, la fórmula química, número del CAS, el aceite para ese mineral y alquilbenceno, la temperatura crítica, la presión crítica. ¿Qué significa la temperatura crítica? Crítica que cuando esa ya sobrepasa los 96 grados no sirve. No hay manera de que a esa temperatura, por más presión que le ponga, se haga líquido el refrigerante. Líquido. A esa temperatura ya no se puede condensar el refrigerante. Uh-huh. Exacto, no se puede condensar. Bien. Y bueno, hay eso algo va de la más que mano quisiera compartirles sobre esta tabla. Sí. Si vas a la punta, a la línea donde están los 3
líneas ahí, el círculo rojo del lado derecho arriba. Sí, acá. En los ajustes. ¿Ok? Ahí está, sí. Ok, aparece la presión en PSI, la temperatura, y hay algo ahí abajito que dice presión ambiental y manómetro. Esta, bueno, pará, lo podemos hacer aquí. Vamos a hacer aquí. Ok. Acá fíjate, yo la tengo seleccionada en relativa, que es a nivel del mar. Ahí dice a nivel del mar, ¿ok? Y Sí. vos apretás aquí, fíjate cómo cambia. Vamos a poner acá, vamos a poner las 60 PSI famosas. Y la vamos a poner en absoluta. Ahí está. ¿Ves? Que le sumó 14.70, le sumó. Un bar. Pero vamos a ver algo. Mira, abre la configuración, los ajustes. Le puedo ajustar la altura. Sí. A ver, creo que me está fallando de nuevo el audio. No sé. Dale a la montañita ahí, dale a esa. Así es. Sí, altitud. Vamos Subir la altitud. Vamos a subir, escalamos vamos a ponerlo al palo, ponelo. No, vamos a ponerlo a 2000 metros, que es el máximo. Hecho. Ahí está. Hecho. Ahí lo tengo, en 2000 metros lo tengo, bien. Está en absoluto de 2000 metros. ¿Qué hacemos, Moisés? A ver. Ok, ahora ves que las presiones no son las mismas. Bueno, regrésale a la relativa. Dale a la relativa. Hay que regresar a la relativa. Ahí está. Ok. 3 PSI tenés de más. Así claro, es. Fíjate. Eso fíjate, es lo que habíamos platicado el otro día. Que si estás a nivel, sobre el nivel del mar superior, las presiones no van a ser las mismas. ¿Ok? Sí. Si los ponemos a los mismos 1 grado centígrado, lo que el aparato que en un lugar que está a nivel del mar trabajaría a 60 libras, les va a trabajar a 63 a 2000 metros. Exacto. Tal cual. Según esto, sí. Entonces, así es. Entonces, cuando vayan a usar su tabla de presión-temperatura para medir el sobrecalentamiento de tu zona, tienes que poner la altura sobre el nivel del mar de tu ciudad para que esa tabla sea cierta. Aquí, ¿ves? Si no, no. Hacemos así y seleccionamos la altura. Bueno, pero acá tenemos medidor seco o medidor lleno de líquido. ¿Por qué? Es para medir temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, eso es otra cosa. ¿Por qué me aumenta la presión manométrica cuando yo subo la altura? Porque como te disminuyó la presión atmosférica, cuando tú pones tu manómetro en cero, al setearlo en cero, te va a marcar una presión mayor al momento de conectar tu manómetro. Sí, a ver, no lo tenés que, a ver, no habría que calibrarlo. O sea, como el manómetro mide presión diferencial, si vos lo tengas a la altura que lo tengas, te va a marcar cero igual. El tema es que al estar vos en altura, la presión que se contrapone, digamos la antagónica a la presión que vas a medir, es menor, la fuerza sigue siendo la misma, entonces por ende la resta de fuerzas, el diferencial de fuerzas te va a dar mayor hacia la presión manométrica. Ok, vamos a llamarlo de esa manera. El chiste es que el manómetro no te va a marcar lo mismo. Cambia la referencia que tiene el manómetro. Sí, o sea, ¿es correcto lo que estoy diciendo? Sí, hace una comparación con algo. Exactamente. ¿Con qué la hace? Con la presión atmosférica. Si con la columna es menor, ¿Te acordás, Moisés, que hace unos cuantos vivos tuvimos una discusión con respecto a eso? Así es. Y yo me puse a averiguar, o sea, me puse a ver, y gran parte de esto, de la conclusión a la que llegué, gran parte de la culpa la tiene acá el amigo que está acá arriba, que mostró un video de un experimento que hizo y, bueno, nos ha llevado a ciertas conclusiones. En realidad estábamos equivocados los dos en lo que dijimos. Vos estabas equivocado en lo de calibrar el manómetro y yo estaba equivocado en lo de la diferencia de presiones. En realidad, la cuestión, la verdad de la milanesa, como decimos acá en Argentina, es que cuando vos tenés menor presión atmosférica, la manométrica sí va a subir y en eso tenés razón. En eso tenías razón vos. Y hago fe de ratas, ¿viste? En eso tenías razón vos.
En lo que no tenías razón era en lo de calibrar el manómetro. Vos cuando pones el manómetro, te vayas Era a la el altura motivo. que vayas, vas a tener 0 PSI porque el manómetro está hecho para medir diferencial de presiones, mide diferencia de presiones con respecto a la atmosférica. Entonces, cuando vos tenés menos atmosférica, la manométrica sigue siendo más alta. Así es. Entonces, Estamos de acuerdo. si vos te vas a una altura más alta, como tenés menor presión atmosférica, la manométrica va a ser más alta. Pero yo me bajé de los 2000 metros, me hace mal la altura. Me quedé en 1000 ahora, fíjate cómo estoy. En 61 estoy ahora. Yo te digo, estuve a 4000 y pico de metros de altura y no lo sentí para nada eso. Vos sabés que eso, no sé, eso de que te Vos porque apunan, vos sos marciano. Eso es lo que nunca sos. me di cuenta. A mí me mató. No, pero mira que Bueno. estaba con los chicos, estábamos todos ahí, ninguno sintió ese efecto de apunarse, ¿no? Yo fui ahí al filo de Merlo en San Luis, creo que hay 2100 nomás. ¿Sabe qué? Apenas llegué, viste, medio que me mareé y después me acostumbré al rato, pero... Yo tengo te fotos pega, te en pega. Aymará, que está en Jujuy, 4460 metros sobre el nivel del mar. Oh. Nunca sentí nada. Y bueno, ¿y cómo haces para acá? Y no tenés la tabla esta, está hasta 2000 nomás. Y tendrías que buscar, a ver qué onda. Sí. Por Le ahí sumas hacer un 30 y cálculo. con nota. ¿Cómo? Por ahí No te hacer escuché. un cálculo. La Haciendo un regla cálculo, del... claro. Sí. Bueno, Regla vamos a del pasar 30. ahora... la regla del... ¡Mames, güey! Bueno, ahora vamos a pasar a... No me hagan reír, por favor. Vamos a pasar al... Uy, ¿qué toqué? Cualquier cosa. Otro de los temas vamos a tocar. Bueno, como les mostraba acá, la temperatura crítica, la presión, la temperatura de ebullición a 0 grados, que es presión PSI gauge, que es manométrica, es 40 grados bajo cero, el punto triple, Pero pará, bla bla bla, categoría, esto es importante, ¿ves? Grupo de seguridad A1, que no es nocivo, para nada, no es inflamable, nada. Bueno, pero pará. No, a ver, no fuimos a lo más importante. ¿qué cosa? ¿Cómo determino en un sistema a qué presión tiene que trabajar? Y ya lo determinamos, cuando vos explicamos la diferencia de seteo del equipo. Pero con lo la temperatura de explicamos en un evaporación. split. Lo explicamos en Bueno, un pero split. pará, esto recién empieza, vamos por parte. Estamos hablando de equipo de alta temperatura. No, pará. Estamos hablando del equipo de alta temperatura, puse de ejemplo el R22. Ahora vamos a pasar al R410, que es lo mismo, pero con otras presiones. ¿Ves? ¿Qué buscamos? Los famosos 110, 115 PSI nosotros. En verano Busca un poquito más. 1.1 grados sobre cero, busca. 1.01. Ah, 1, perdón. 1. Está bien, 1.1. 105 PSI está. 105 PSI, bueno. Que eso no se da nunca en verano cuando vos pones el equipo 410. Empiezan ahí y se van a 110, 120, 100, hasta 135, hasta 140 los días de mucho calor. Después se acomoda. Bueno, Sí. Lo que quería mostrar acá era la parte izquierda, el tema de la hoja de seguridad, la composición química del gas, que es un clase HFC, nombre químico de la mezcla, AZ, Purón, Suba 9001, 9100. La fórmula química es R32 y R125, 50 y 50, ya la mayoría de la gente lo sabe, compatible con aceite poliolester. La crítica, la temperatura crítica, la ebullición a 51 bajo cero, a diferencia del R20. Bueno, ahora pasamos a lo que quería Martín. Vamos a hablar de heladeras familiares, ¿no es cierto? Vamos a hablar del gas que llevan la mayoría de las heladeras, que es el R134. Bien, acá estamos hablando de un equipo de baja temperatura. Por ende, para saber a qué presión trabaja una máquina, vamos a poner como ejemplo una heladera no frost, familiar, y nosotros tenemos que buscar qué temperatura de evaporación. Es una pregunta. La más baja que se pueda. Menos 28 normalmente, menos 26, menos 30, si se lograra, qué chulada.
Bueno, entonces vamos a hacer un promedio de menos 26, menos 27, ¿le 0 parece? PSI busca. 0 PSI. 0 PSI, no 0 grados. 0 PSI. Ah, bueno, 0 PSI. Ahí está. Bueno. Ahí tenemos, nosotros teniendo el manómetro en 0 PSI, tenemos una temperatura de evaporación de menos 26. ¿Y cuál sería la del delta T de seteo de la heladera con respecto a la temperatura de evaporación? ¿No serían esos famosos 15 grados en estos casos, o no? No. No. ¿Y por qué orden tenemos que estar hablando? ¿Entre 2 y 4 grados más o menos de diferencia? Por eso, ahí hay que empezar a buscar otro tipo Unos de 5 grados. delta T, exactamente. No tenés el mismo delta T. El delta T va a diferir de acuerdo a la temperatura. Vos para alta temperatura o para climatización tenés un delta T, para media temperatura tenés otro delta T y para baja temperatura tenés otro delta T. En el caso de una heladera no frost o en el caso de una heladera cíclica, vos tenés que buscar el delta T que corresponde a un sistema de baja temperatura. Claro. ¿Está? Sí, sí. El delta T que corresponde a un sistema de baja temperatura está en el orden de los 5 grados, de los 4 grados centígrados. ¿No era más o menos entre 2 y 4 el promedio? De 2 a 5. Eso es el recalentamiento, sobrecalentamiento, pero sí, está más o menos dentro de ese orden. Bien. Entonces nosotros para saber a qué presión deja una heladera, estamos hablando en régimen, no cuando la ponemos en marcha, que va a variar la presión, se va a ir más arriba, ¿no es cierto? Cuando esté a la temperatura de ese... Si yo digo, como dice Martín, yo tengo que tener 5 grados de diferencia entre estos menos 26 que está evaporando el refrigerante, entonces voy a tener que tener una temperatura de menos 21. Bueno, si yo busco llegar en un freezer a menos 23, ¿qué hago? Menos 23, le agrego 5, son menos 28. Entonces, si pongo menos 28 aquí, ¿qué me va a dar? La presión que va a trabajar el equipo. Va a trabajar a 1.25, pero ojo con esto, mucho cuidado, porque dice PSI. Y los manómetros, análogos que tenemos todos, no miden presiones negativas en PSI. Tenemos que ir acá y poner los famosos INHG. Esa es la medida correspondiente. Entonces a usted de la heladera le va a quedar trabajando en menos 2,55 pulgadas de mercurio. ¿Está claro? A no confundir con eso. INHG es inch de pulgada, HG o sea, inch viene de pulgada y HG Sí. es la sigla de mercurio en la tabla periódica, por eso es Sí. INHG. Pero y la G entre paréntesis, ¿qué significa? Gauge. Manométrica. ¿No es Exactamente. cierto? Bueno, entonces quedó claro esto para la gente que no está viendo. Dejen sus comentarios si no lo entendieron. Bueno, pero pará. A ver, cuando yo voy a cargar una heladera, ¿la tengo que dejar a esa presión a que me trabaje en 2 pulgadas de vacío cuando estoy cargando una heladera? No, eso es lo que dije antes. Esa presión va a llegar en régimen, cuando esté a punto de cortar la heladera, cuando ya alcanzó su trabajo. De entrada, siempre es aconsejable dejarla por arriba de 0. En 0, una librita, ahí nomás, un PSI. Y ir jugando con la carga, despacito, dejarla que trabaje. Tenemos que buscar siempre, como digo, el retorno fresco. Vamos a la parte empírica, porque acá hay una parte teórica y hay una parte empírica. La parte empírica es, ¿cuál es? La que hacemos nosotros cuando estamos cargando una heladera. El día a día. Exacto, la que haces vos cuando estás en tu casa, en tu taller, cargando la heladera. Vos la heladera la tenés en un día de 25 grados. La heladera estuvo parada todo el día, tenés 25 grados de temperatura dentro de la heladera. Le hiciste vacío, le cambiaste filtro, le hiciste lo que sea, la intervención que vos quieras y la empezaste a cargar. ¿Qué presión buscás? ¿Cuál es la presión que yo buscaría? Y una presión por encima de 0, por empezar. Por ejemplo, en 134.
En 134. Yo me voy a una presión por encima de 0. ¿Qué tanto por encima de 0? 1, 2, 5, 10 PSI, 20 PSI. ¿A dónde me voy? Entre 5 y 0. Yo me iría. Entre 5 y 0. ¿Y qué busco? Y dejarla. Con el tiempo va que vaya bajando de temperatura y ¿qué buscas? La presión. Yo te voy a decir lo que buscas. La heladera tiene muchísima carga térmica dentro, que son esos 25 grados en todo el gabinete. Entonces, ¿qué buscas? Perfecto. Dejándola en 3 PSI, como dice Sergio, 4, apenas arranca, vos la dejás que haga su trabajito la heladera, que empiece a extraer todo ese calor, que lo vas a, ¿sabes dónde lo vas a tener? En el condensador de entrada, en la descarga, en el filtro. No le des bolilla a eso, déjala que camine. La heladera no es un aire. Dale tiempo, dale tiempo. Al cabo de las 2 horas y media, ya va a empezar a acomodarse todo lo que es el tema de intercambiar el calor, ¿no es cierto? Ya vas a notar la presión que ha descendido un par de libras para abajo, vas a notar el filtro a otra temperatura, ¿eh? Y en el gabinete vas a notar también el intercambio de eso que estamos hablando. Entonces, por eso, no hay que apresurarse con las heladeras. Las heladeras son, como dijo Héctor, la línea bonita de la refrigeración. Requieren su cuidado y su tiempo. No es como los aires. Perfecto. A medida que va bajando la temperatura, ¿qué voy a ir visualizando yo en el manómetro? ¿Qué me va a indicar el manifold? Descenso. Una merma, claro, una merma en la presión. En el caso, supongamos, yo estoy cargando una heladera con refrigerante, ¿sí? Y la cargo a 3 PSI. Bueno, ¿sí? Vamos a hacer la prueba acá, aguántame, que ya te pongo la tabla de presión y temperatura. Y vamos a poner en PSI porque lo tenemos en pulgada de mercurio. Un segundito, profesor Martín. ¿Cuándo me dijiste 3 PSI? Sí, me queda grande la expresión, profesor, pero bueno, vamos viendo. Ahí está, 3 PSI. Tenemos una temperatura. El gas está evaporando a casi 22 bajo cero. Perfecto. Bien. Yo la cargué a 3 PSI. Y veo que no tengo retorno. Pasa 1 hora, pasan 2 horas y no tengo retorno, no estoy teniendo retorno. ¿Qué me está pasando en esa heladera? ¿A qué conclusión llego? Si veo que pasan 2 horas, 3 horas y veo que no me está pasando nada con la heladera. Le falta alimentación. Por eso, a ver, vamos a lo que hacemos todos los días. O sea, escapémonos un poquito de la teoría. Acá, a ver, la refrigeración tiene una parte teórica y una parte empírica. La parte empírica, ¿qué? Es lo que hacemos todos los días. Es la parte que nosotros conocemos por experiencia, por mediciones. Cuando yo dejo una heladera en 3 PSI y veo que el sistema no evoluciona como sistema en sí. ¿Por qué? Porque el intercambio de calor no es suficiente, porque el calor que se me mete adentro de la heladera, porque la heladera, más allá de que esté cerrada, sigue absorbiendo calor, porque nada es un aislante absoluto. Entonces, cuando veo de que el sistema está en equilibrio, ¿por qué está en equilibrio? Porque la cantidad de calor que a mí me está entrando a la heladera es más o menos igual a la que me puede extraer el sistema, y esa presión no evoluciona, y esa temperatura no baja, y no sigue evolucionando. ¿Qué me está pasando? Me está faltando refrigerante. Sí, pero también te das cuenta abriendo la puerta y viendo el evaporador. Cómo está la expansión de ese refrigerante cuando sale del tubo capilar e ingresa al evaporador. O fíjate que los evaporadores, vamos a hablar de una cíclica, ¿eh? Vos vas tocando con la mano la escarchita esa buena. Tal cual. En todo su recorrido de todos los caños por de eso. adentro. No nos podemos basar en una presión determinada. Podemos decir, esta es la presión a la que tengo que estar, porque no sabemos si el sistema evoluciona o no. En función a cómo el sistema evolucione, vamos a saber si le tenemos que agregar más o menos carga. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Yo quizás lo dejo en 3 PSI
y veo que el sistema no evoluciona, que no me sigue bajando la temperatura o que tarda muchísimo en bajarme la temperatura. Entonces, ¿en qué me tengo que ir basando? Un poco en el retorno. O sea, acá viene la parte empírica, la parte en la que tengo que tocar. ¿Sí? Más allá, por ahí Dexter me puede corregir y me puede decir, no, mirá, vos tenés que medir el sobrecalentamiento. Sí, perfecto. En la mayoría de los casos, la gente que carga heladeras o que hace heladeras no mide sobrecalentamiento. Entonces vámonos a algo más de entrecasa, digamos. Algo más. Convengamos que ahora no se puede tomar mucho sobrecalentamiento en ese tipo de heladera. Está todo por dentro y no se puede llegar. Pero sí podés tomar temperatura de freezer y temperatura de habitáculo. Exacto. ¿Y cómo haces para determinar cuál es la carga ideal de un sistema? ¿Qué harías? Y yo pongo los dos termómetros y voy viendo que vaya bajando. Si en un momento se estanca y no baja, le agrego otro poco. Veo qué hace, si sigue bajando o no. Depende de lo que haga, o agrego otro poco. Hasta que llego a la temperatura que quiero, en el freezer y en el habitáculo. O sea, por definición vos lo dejás una presión tentativa, digamos, suponte, 5 PSI, y ves la evolución del sistema. Entonces, en función a la evolución del sistema, vos te vas dando cuenta si la temperatura se estanca o si la temperatura sigue bajando, te das cuenta de cómo está tu carga de refrigerante. Si la carga de refrigerante está bien, el sistema va a evolucionar en pro de esa merma de temperatura. Ahora, si la temperatura se estanca, es porque tu carga de refrigerante quizás se quedó trunca o le faltó un poquito como para que siga evolucionando el sistema. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, totalmente. Sí, correcto. Eso es a lo que quería llegar, o sea, es al razonamiento práctico, no teórico. O sea, dejemos acá la fórmula del delta T y demás, dejémoslo de lado, vámonos a la parte práctica. Al día ¿Cómo hacemos para determinar cómo es la carga correcta de un sistema? Y en función a la evolución de ese sistema, si va bajando la temperatura, si se estanca, si se quedó ahí, si no sigue más, si tenés mucho retorno, porque por ahí te puede pasar de que te fuiste al carajo con la carga y lo dejaste en 12 libras, 15 libras y tenés un retorno congelado, que también te pasa de que el sistema no evoluciona, pero es porque tenés un retorno congelado. O sea, uno tentativamente tiene que ir de menos a más, digamos, ¿sí? O sea, tenés que probar, no sé, en 3 PSI, en 5 PSI, ver cómo evoluciona. Si no evoluciona, le podés cargar un poco más. Si sigue evolucionando, lo dejás, ¿sí? Y si te fuiste de mambo, le vas a tener que sacar en algún punto. Acá el Chaco puede... Bueno, puede eso te iba a decir. eso. El Chaco es el rey del dedostato y del termodelo. Claro, Ahí está, explica, acá vino el campeón del dedostato. ¿Cómo cargas las heladeras? Vos decime la verdad. ¿Vos le das bola al manómetro? ¿O es lo último que mirás? Decime la verdad. Yo miro el manómetro cuando la estoy sintiendo lentona o cuando algo no me cierra, pero yo voy cargando sintiendo el condensador. ¿Viste? Yo cargo en fase gaseosa, el 134, porque te expliqué que tengo una garrafa de 13,6 y aparte soy gordito, soy lentón en el... Porque viste que Martín dice hay que echarle 3 polvazos y ya la heladera sale. ¿Viste? Yo no soy esa de echar 3 polvos así de una porque viste que no me da el fideo, pero es ir cargando en fase gaseosa, con la heladera encendida por supuesto, hasta sentir todo el condensador con una temperatura superior a la de ambiente, por supuesto. De paso ya me doy cuenta si hay alguna obstrucción, algo, con el tema de la temperatura del condensador. Si tengo muchísima temperatura en la primera parte y al final no tengo nada, tengo directamente ambiente, e intuyo que es un problema de obstrucción, ¿no es cierto? Entonces voy siempre cargo con la mano y generalmente me quedo medio pasadito, ¿viste? De gas, tengo retorno de líquido al compresor y lo voy purgando hasta que me quede finita.
Viste, con que yo tenga un dedo en piñón fijo al compresor y ya tenga la temperatura en el habitáculo del gabinete ya cercano a los menos 20, yo la considero como carga completa, ¿no es cierto? Una vez que la heladera esté en régimen, que tenga mercadería, que le abran y le cierren la puerta, ese hielito que yo lo dejé a un dedo se va a ir para arriba, ¿no es cierto? Claro, porque nosotros estamos cargando las heladeras sin carga térmica, sin nada. No es lo mismo que cuando esté trabajando a full. Tal cual. De esa manera cargo yo. Moisés, ¿estás ahí? Moisés. Se fue al baño, ahora viene. Anda con inconvenientes técnicos. Bueno, vamos a pasar el último ejemplo y ya dejamos con esto porque desde que Pará. Dicho esto, consideremos lo siguiente. Cuando uno va a cargar una heladera en donde tenemos todos los datos de la heladera y nos dice de que la heladera lleva cierta cantidad de refrigerante, la mejor forma de cargarlo es tener una balanza y cargarlo con la cantidad de refrigerante que está estipulada por el fabricante. Siempre y cuando no le haya anulado el perimetral, porque ahí no te sirve exactamente. nada. Si no modificamos ninguna de las condiciones originales de fábrica, la mejor forma de cargar cualquier sistema de refrigeración es basarse en las especificaciones que dio el fabricante. ¿Por qué? Porque el fabricante ha hecho 200.000 pruebas más que nosotros y se ha basado en una prueba empírica y ha dicho, esta es la cantidad de refrigerante que lleva. Entonces, si nos podemos basar en eso, porque no modificamos ninguna de las partes originales del sistema, listo, se da con eso. Pero bueno, no siempre se da el mismo caso. Cambiar un compresor, por ejemplo, es modificar las condiciones de fábrica de un sistema. Un compresor que rinde un poquito más o un poquito menos que lo que rinde el compresor original, es modificarle las condiciones del sistema. Entonces, ahí ya nos tenemos que basar dentro de lo óptimo que dice la etiqueta del fabricante, podemos ir un poquito más o un poquito menos de la condición esa, pero no variar mucho. Ahora, siempre vamos a estar muy, muy cercanos a lo óptimo si nos basamos en las condiciones de carga de peso que nos dice el fabricante, perdón. Bueno, perfecto. Vamos a pasar al último ejemplo y ya damos por terminado este tema. Tocando el capilar también se varía la carga. Sí, seguro. Ni hablar. Bueno, encima van todos 3 metros 20 de 0,8. No sé por qué dicen las cosas ustedes. Bueno, vamos al otro ejemplo. A ver, ejemplo de media temperatura. Podemos decir una heladera mostrador, ¿no es cierto? Una heladera exhibidora. Esas de negocio. Sí. Podemos, en media temperatura, porque trabajan hasta 0 grados, trabajan entre 1 grado y 5 grados sobre cero la temperatura de par y arranque. ¿Es así o no? Señor. Bueno, entonces, Sí. ¿cómo sabemos nosotros esa máquina a qué presión la tenemos que dejar? Sigamos con el ejemplo del 134, que es el que más se usa en estos casos. Porque también puede ser 290, es mucho, pero vamos con 22. Claro, el mostrador 22 también. Bueno, entonces, ¿cómo determinamos nosotros? Vamos a una heladera exhibidora de 134. Yo tengo que hacerla ¿Qué trabajar. temperatura trabaja primero? Sí, trabaja entre 1 grado y 5. Una infladora de botellas. Vamos a la más baja, la que trabaje. 0 grado. 1 grado. Vamos a poner 1 grado. Una carnicera. 0 grados. No, dije exhibidora, no mezclemos. Después seguimos con la carnicera. Bien. Yo me voy a 0 una grados. evaporación, buscando una evaporación de menos 12. Bueno. Si trabaja en 0. Pará. Pero Perfecto, explícame eso está perfecto. Explícame dónde sacás ese. Que la gente entienda. Se te escucha mal, Rogelio. Ahora. Se escucha entrecortado el micrófono. ¿Y ahora qué tal? Ahora sí. Bueno. ¿Por qué buscas menos 12 vos? Menos 12, menos 15, menos 10. ¿Por qué buscas esa temperatura? Yo me voy a poner a una carnicera. Yo, por lo que veo acá, todas las carniceras que hay a la redonda trabajan en esa evaporación. Menos 12 de diferencia. Perfecto. Acá hay que tener en claro un concepto. Si yo me voy al mínimo al que trabaja un sistema, ¿sí?
un sistema de conservación que trabaje a 1 grado, a 0 grados, ¿sí? O a 1 grado 2 sobre 0, ¿sí? Para que el evaporador me pueda absorber calor incluso a esa temperatura, tiene que estar evaporándose el refrigerante a una temperatura más baja que esa temperatura que yo tengo en el ambiente. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Que el refrigerante se evapore entre unos 10 y unos 15 grados, 10, 12, entre 10 y 15, vamos a poner para hacer un poquito más amplio. Claro. ¿Sí? Que se evapore unos 15 grados por debajo de la mínima temperatura a la que yo quiero llegar en ese ambiente. ¿Por qué? Porque el refrigerante tiene que absorber calor de ese ambiente. Si se evaporara a la misma temperatura, yo no tendría forma de intercambiar calor con ese ambiente. Entonces, para intercambiar calor, necesito que se evapore a una temperatura más baja. ¿Sí? Por ejemplo, por eso se busca eso. Entre 0 y 15 dijiste, bueno, hacemos un promedio de menos 12,5, ¿está bien? Menos 13. Perfecto. Vamos a poner menos 13. Bueno, entonces, para una carnicera que generalmente trabajan la mayoría con R22, nos va a dar una presión de trabajo de 30 libras aproximadamente, 33. En régimen. Siempre poner la Siempre palabra. sí, régimen. Exacto. Siempre, porque si no prenden el compresor, siempre pasa, ¿eh? Te dejé en 30 como me dijiste, no enfría. Y bueno. Claro, después se le viene a 20 la presión. Porque ahí hay que tener en cuenta la temperatura que tenés en el ambiente, al refrigerar. Generalmente, sí. Generalmente la dejan 55, 57 PSI acá, en esta zona. Martín, no me haga la cara así, ¿viste? Acá la iguana se esconde la iguana con las patitas acá, cuando camina por el asfalto, y se después sí. las patas. Sí. Tal cual. Bueno, en la zona nuestra de acá de nosotros, 40 PSI de entrada, de carga inicial, trabajando, y después ir ajustando. ¿Qué temperatura es de evaporación? Una carnicera estamos hablando. La carga arrancamos con 40 PSI, y después para que quede trabajando en régimen a unas 31 libras más o menos. Son unos menos 13 grados de evaporación. Claro, le damos eso para no tardar tanto en la carga, porque ya más o menos con 40-45 PSI nos acercamos, sí, ya muy chanta la carga, ¿viste? Después le pegamos una afinadita. Tengamos en cuenta una cosa. A ver, la válvula, o sea, siempre que estamos hablando de estos sistemas, estamos hablando de sistemas con válvula o con capilar, pero vámonos a un sistema con válvula. La válvula no abre completamente, no hace de bypass como si no existiera nada, siempre genera una restricción la válvula. Entonces no nos podemos basar específicamente en la diferencia que hay de temperatura nada más, como para decir, bueno, trabaja en esto. Por eso, Rogelio, fíjense que en la temperatura en la que él se basa como principio de carga, está hablando de unos 40, 45 PSI, que si vos te vas, fíjate, poné 45 PSI, Rogelio. Ahí estamos, 5,72 bajo cero. Estamos en menos 5 grados de temperatura de evaporación. Si nosotros nos vamos a unos 10, 12 grados, 15 grados por encima, estaríamos en unos 9 grados, 10 grados, ¿sí? Pero eso no es porque tengamos 10 grados en el ambiente a refrigerar, sino ¿por qué? Porque la válvula de expansión, sí o sí, independientemente de la temperatura que tengamos en el ambiente, genera una cierta restricción de cualquier forma. Entonces, nos vamos a basar en esa presión como presión de inicio. Digamos, yo me voy a esos 45 PSI de inicio, ¿sí? Entonces, cuando estoy cargando, ¿qué es lo que voy a estar mirando? Voy a estar mirando que la temperatura que yo tengo en el ambiente a refrigerar vaya evolucionando, que vaya bajando. Cuando yo estoy más o menos a unos 10 grados de temperatura ambiente en el ambiente a refrigerar,
ya tengo que evidenciar congelamiento en el evaporador, ya tengo que ver esa escarchita, ¿sí? En el evaporador. El famoso completar el evaporador. Exacto. Que lo vaya llenando. A la vez que voy viendo eso, voy a ver cómo va evolucionando esa escarcha en el evaporador, a ver si en el evaporador se va escarchando todo, si se escarcha la mitad, si se escarcha 3/4, ¿sí? Entonces, lo ideal cuando voy haciendo esa carga es evidenciar que la escarcha cubra todo el evaporador. ¿Por qué? Porque ahí es cuando me va a empezar a modular la válvula y cuando voy a evidenciar una merma en la presión, porque la válvula empieza a modular, porque empieza a cerrar en función a la caída de presión que detecte en el bulbo, ¿sí? Entonces, digamos que yo me voy a ir a esos 45 PSI cuando arranco, ¿sí? A medida que vaya viendo que baja la temperatura en el ambiente refrigerado, yo digo, bueno, cuando estoy en los 10, en los 8 grados centígrados adentro de ese ambiente, ya tengo que empezar a evidenciar escarcha en el evaporador. Cuando veo escarcha en el evaporador, voy a ver a qué punto llega la escarcha. Si me llegó a todo el evaporador, listo. Estoy cerca o en la carga completa, y ahí voy a ver que la presión empieza a bajar. ¿Por qué? Porque el bulbo va a empezar a detectar esa temperatura baja y va a empezar a modular la válvula y voy a ver que la presión empieza a bajar. ¿A qué presión tengo que llegar? Y voy a estar cercano a los 30 PSI, 28 PSI, 27 PSI. Voy a estar dentro de ese rango de presión. ¿Sí? ¿Por qué voy a estar dentro de ese rango de presión? Y porque yo, si me presto unos 15, unos 14 grados a la temperatura más baja a la que tengo que llegar, voy a estar dentro de ese rango de presión correspondiendo a la temperatura a la que está evaporando el refrigerante. ¿Se entiende eso? Perfecto. Bueno, más claro, échale agua. Me parece que hemos finalizado, la clase del día de la fecha del uso y abuso de la tabla de presión temperatura. Así que, muchachos... Fue un abuso porque llevamos 1:40. Oh, la mierda, bueno. Así que me pregunte, ¿a qué presión dejo esta máquina? Le dejo este link, se miran este vivo y no pregunten más. No te pierdas la trasnoche, todos los miércoles, 22 horas.